Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días tengan mis hermanos y hermanas. Dios me los siga bendiciendo abundantemente. Pues soy Clemencia Villagrán. Miren, ya terminamos lo de escatología, pero me parece interesante compartirles un poquito más específicamente que seremos como nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Jerusalén. Ya este cuerpo definitivamente desde que fuimos arrebatados sufrió una transformación y entonces pues seremos como nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Entonces por eso quiero compartirles esta lección y voy a empezar con Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria sea al Señor. Pues aquí de alguna manera es muy interesante tocar unos puntitos, ¿verdad? Porque dice que el Señor Jesucristo nos transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es la humillación? Esta carne en la que estamos viviendo ahora. Dice que vamos a ser transformados. ¿Para qué vamos a ser transformados? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, de alguna manera, miren qué hermoso es que, pues Dios ha pensado en todo, definitivamente. Entonces, nosotros que tenemos cuerpos glorificados, pues vamos a ser miembros de la Nueva Jerusalén. Y el que seamos transformados, que transformados quiere decir tener un cambio, una modificación, ¿verdad? Pues también tiene una razón de ser, mis amados. Porque estos cuerpos mortales cambiarán lo corruptible de este cuerpo por algo incorruptible. Entonces, esto lo leemos allí en 1 Corintios 15, 53 y 54. Y dice así, fíjense, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces aquí nuevamente confirmamos que de alguna manera tenemos que ser transformados. Y fíjense el 53, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo que se echa a perder, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí vemos un aspecto muy interesante, porque definitivamente ya seremos inmortales, porque estamos bajo la gloria del Todopoderoso y este cuerpo ha sufrido esa transformación. Y aquí se confirma, ¿verdad?, que desde ahorita aquí en la tierra, pues nosotros tenemos parte de esa inmortalidad. ¿Por qué? Porque la carne muere, ¿verdad? Pero el alma va al paraíso, hermanos, y ahí está viviendo mientras no llegan todos los demás. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, en la Nueva Jerusalén seremos inmortales. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo ya no va a pasar, ya no hay cosa de los cumpleaños, porque cada año pues de alguna manera
pues nos volvemos un poquito más viejos, ¿no? Allí definitivamente ya no va a haber nada porque seremos inmortales. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver otro aspecto muy interesante. Y dice que Jesús, pues cuando resucita, si ustedes se acuerdan, aparece con un cuerpo glorificado y transformado. Y esto lo vemos en Juan. En Juan, de alguna manera, nos dice el capítulo 20, versículo del 15 al 18, lo siguiente. Jesús le dijo, mujer, cuando acababa de resucitar Jesucristo. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Entonces, amados, estamos viendo que Jesús aquí ya no está en la tumba. Llegan y no vieron más que a esos dos ángeles, eso lo vemos en otro evangelio, ¿verdad? Y nos narra que de alguna manera, también en Juan, que esos ángeles, ¿verdad?, se les aparecen y les dicen que no lloren, que por qué lloran, que allí no está Jesús, pues ha resucitado. Entonces vemos que no estaba en ese momento Jesús, apareció de repente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a mover a la velocidad de la luz. Y entonces en un instante podemos estar aquí y en otro instante podemos estar en el lugar que elijamos. Entonces aquí lo confirma esta lectura que acabamos de hacer. Pero pues si quieren otro versículo que nos ayude a entender un poquito mejor esto, vámonos a Mateo. En Mateo capítulo 28 vamos a darle lectura a los versículos del 8 al 10. Y fíjense qué interesante, porque de alguna manera ya es el último libro de la Biblia, de Mateo, el último capítulo, perdón. Y pues les va a dar la comisión, ¿verdad?, a los discípulos de que trabajen y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean bautizados. Y vamos a ver que 28:9 dice así: He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pero aquí me parece interesante compartirles el versículo 7, cuando pues ya les dice que pues el Señor ha resucitado, que ya no está en la tumba. Y fíjense cómo dice el 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, ya va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces aquí, hermanos amados, en el 8 hay una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque el ángel le está diciendo, vayan y díganle que Jesús resucitó y en Galilea lo van a ver. Pero en el 8 dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar
las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a su discípulo, el 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, aquí la palabra que nos debe de llamar la atención es que esas mujeres iban corriendo. Se supone entonces que pues habían avanzado un poquito de donde estaba el sepulcro. Y de la nada aparece nuestro Señor Jesucristo y la saluda. Entonces vemos que también aquí aparece en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, amados, eso es trasladarnos a la velocidad de la luz. Vamos a ver otro aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque pues así como aparece Jesús, vemos que Lucas, ¿verdad?, nos habla también de algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús desaparece a la vista de los discípulos. Sí, entonces vamos a poder irnos a la velocidad de la luz, y lógico que si ahorita estoy aquí y me voy a la velocidad de la luz, pues tengo que desaparecer para aparecer en otro lugar, ¿sí? Y aquí en Lucas capítulo 24, versículo 36, fíjense en lo que dice: mirad mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Aquí Jesús de alguna manera les aparece a sus discípulos. Entonces voy a retroceder al versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea que estaban reunidos en algún lugar y estaban hablando de que pues ya Jesús había resucitado, dice: Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Y le muestra, ¿no? Le muestra sus manos, le muestra sus pies, y entonces ellos se quedaron maravillados. Y en el 41 al final dice: ¿tienen algo de comer aquí? Fíjense, aquí vemos otro aspecto importante. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces vamos a ver que vamos a poder atravesar las paredes, los muros, como en otra ocasión se los comentaba, y vamos a poder comer, aunque vamos a tener un cuerpo glorificado, transformado, pues Jesús con ese cuerpo glorificado comió ese pez asado y ese panal de miel. Entonces podemos ver que aquí este cuerpo va a tener también esas propiedades de poder de alguna manera comer. Ahora, vamos a ver que también aquí pues sucede un evento que pues yo inclusive no logro entender cómo es que sucedió eso, ¿no? Porque pues la palabra nos lo dice y yo lo tengo que creer, aleluya, pero no logro entender cómo es que nuestro Señor Jesucristo aparece a más de 500 hermanos a la vez. A la vez quiere decir que estos 500 estaban en diferentes lugares, hermanos. Y se les aparece, y esto lo vemos en 1 Corintios 15:6, y dice así: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Acuérdense que el libro de Corintios, 1 de Corintios, lo escribe Pablo. Entonces aquí él está diciendo que hay testigos vivos todavía que pueden asegurar que Jesús les apareció. Pero aquí también dice que otros ya
duermen. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, pues, esos que duermen, pues ya se habían muerto, ¿verdad? Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que pues vamos a tener esa facilidad, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pues sinceramente no lo entiendo, pero vamos a poder abarcar de alguna manera ciertos grupos de personas en diferentes lugares. ¡Qué tremendo! Entonces, amados, pues miren, yo le doy gracias a Dios por toda esa transformación que vamos a tener, porque de alguna manera forma parte de este cuerpo glorioso que el Señor, en su amor y en su misericordia, nos va a permitir tener. Es hermoso saber que totalmente nuestra vida va a cambiar, totalmente. Ya no vamos a ser los mismos, ya esta vida terrenal ni nos vamos a acordar, ni nos vamos a acordar del Armagedón, de nada, ¿verdad? Porque vamos a estar totalmente santificados y glorificados y viviendo en esa nueva Jerusalén que es perfecta delante de Dios. Entonces, como veíamos en la última clase, pues la ciudad la diseñó y la hizo Dios. Ajá. Entonces, imagínense qué perfección de ciudad. Y pues de alguna manera mi mente no logra entender muchas cosas, pero yo las creo con todo mi corazón y sé que con la ayuda de Dios, pues voy a poder estar allí en esa nueva Jerusalén. Pero vamos a ver otro aspecto de que pues podamos transportarnos de un lugar a otro en segundos. Y les voy a dar otra cita que es muy interesante, que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 9 y 10. Y es cuando pues están los discípulos reunidos para despedir a Jesús después de que ya apareció por 40 días aquí en la tierra, y es el tiempo de que Él suba al Padre. Y entonces estos versículos dicen así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que Jesús subió en una nube, hermanos. Ajá. Subió en una nube y pues ya no se pudo ver. ¿Por qué? Porque fue ascendiendo rápido y desapareció entre las nubes y ya no lo vieron. Entonces vamos a poder confirmar nuevamente que pues vamos a estar en un lugar y en un segundo, ¡pum!, ya estamos en otro, ¿no? Qué interesante. Entonces, pues esos versículos avalan todo lo que les estoy comentando. Y de alguna forma vemos que la ciudad no tendrá necesidad de sol ni de luna, porque pues la gloria del Señor la iluminará. Entonces es otra cosa que va a cambiar, ¿verdad? Y pues si de alguna manera vamos a poder volar, vamos a poder traspasar las paredes, vamos a poder estar en un instante en un lugar a otro, y vamos a poder comer y vamos a poder convivir, ¿verdad? Con la santidad que el Padre desde el inicio de su creación quiso para esta humanidad, hermanos, porque Dios planeó precisamente que de alguna manera fuera un mundo perfecto. Pero cuando mete la mano Satanás, ya sabemos que echa a perder todas las cosas. Entonces, pues lamentablemente, pues se está viviendo en un tiempo desordenado, en un tiempo en donde vemos que pues
lo perfecto no se puede todavía manifestar. Vamos hacia lo perfecto y tenemos el deseo de ser perfectos como nuestro Señor, pero todavía no hay alguien que diga totalmente soy perfecto. Entonces, pues esa perfección precisamente viene con ese cambio de la glorificación que vamos a tener. Entonces, hermanos, vemos que todos estos aspectos pudieran pensarse que son como ciencia ficción, ¿no? Porque pues de veras es tremendísimo lo que hemos leído en la palabra. Pero pues como yo les compartí y les vuelvo a recordar este versículo tan glorioso que está en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, fíjese qué palabra usa aquí, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que, hermanos amados, habrá cosas que nuestra mente pequeña, nuestra mente finita, no logra entender, pero debemos de tener esa fe en el Señor de que va a suceder. Entonces, todos estos puntos los tenemos que entender con el espíritu, desearlos con el corazón, para que se manifiesten cuando sea tiempo. Así es que nuestro Señor Jesucristo nos va a hacer favor de usarnos pues en una manera totalmente diferente, porque seremos como Él. Cuando estuvimos en el Armagedón, pues les dije que ahí iba a haber trabajos, iba a dar Dios trabajos, comisiones, todo. Pero aquí no sé, amados hermanos, cómo va a ser el trabajo o las cosas que tengamos que desarrollar con un cuerpo totalmente glorificado y en la Nueva Jerusalén, donde todo es perfecto. Allí no habrá, pero ni siquiera un ápice de polvo, porque todo es perfecto. Entonces ahí pues no hay algo en la palabra que nos haga entender un poquito más cómo va a ser nuestra vida y cómo va a ser el trabajo o tal vez una actividad que tengamos. No lo dice, pero debemos de creer la palabra y darle gracias a Dios por estas características que son ahorita para nosotros un poco difíciles de entender, pero que con gozo, con ánimo, debemos de esperar. Sí, porque pues es algo que nuestra mente como que no puede digerir muy bien. Imagínense que volemos, que traspasemos paredes, que corramos a la velocidad de la luz, que estamos aquí, al rato ya estamos allá. Y todo esto, hermanos, pues es algo que para nuestra mente nos va a costar trabajo entender, al menos para la mía. Me cuesta trabajo entenderlo, pero yo lo creo de todo corazón, lo espero de todo corazón y que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Así es que pues estas características espero que les ayude a poder entender un poquito esos cuerpos glorificados que vamos a tener y que por la eternidad viviremos en la Nueva Jerusalén. Bueno, pues me dio mucho gusto compartir estos puntos. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y deseo que esto les haya pues abierto ese deseo de esperar esa ciudad hermosa y todas estas cosas que van a pasar con este cuerpo que va a ser totalmente glorificado. Pues primeramente Dios, nos estaremos escuchando. Ya tengo el tema para compartirles el próximo cursito, ¿verdad? Que
voy a impartirles con la ayuda de Dios y que va a ser de tremenda bendición. Así es que estemos esperando ese momento y a Dios sea dada la honra, la gloria y la alabanza. Que pasen un excelente día, que la paz de Dios quede con ustedes y si Dios nos presta la vida nos estaremos saludando con un nuevo tema. Bendiciones abundantes y gracias. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.